Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos todos y todas a esta primera sesión del curso El Perú en su literatura. José María Arguedas, está ya con nosotros César del Mastro, con quien vamos a tener estas 3 sesiones. Y bueno, muy contentos de volver a retomar este curso que hace muchos años se dictó de manera presencial como parte del programa de la Escuela de Líderes Hugo Echegaray. Creemos que es muy importante poder conectar efectivamente la literatura, el arte, con la formación de agentes pastorales, de ciudadanos y ciudadanas comprometidos también con promover espacios y oportunidades de cambio, ¿no? Arguedas es un hito en nuestra literatura, y como ya decían las imágenes que pusimos en las redes para difundir el espacio, ¿qué nos dice él en su literatura de nuestro país? ¿No? Entonces, en estas 3 sesiones vamos a poder un poco profundizar sus textos, su obra, y poder reflexionar también sobre lo que está pasando en nuestro querido Perú. Te doy el pase de César. De todas maneras, dejar dicho a los compañeros que el espacio también es dialogado, que puedan comentar, que con el micrófono, en la medida de lo posible, poner la cámara para poder vernos también. Bueno, César, te doy el pase. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, y muchas gracias a Lidia por haberme hecho esta propuesta y haberme dado la oportunidad de retomar efectivamente, como decía Judith, un taller que tuvimos durante muchos años en la Escuela de Líderes para el Desarrollo del Bartolo, del Instituto Bartolomé de las Casas, y la idea entonces es compartir durante 3 sesiones algunos textos de José María Arguedas, y a partir de allí encontrar algunas pistas de reflexión sobre las situaciones de sufrimiento y también de esperanza sobre el país, ¿verdad? Y en la situación además tensa, conflictiva que atravesamos, bueno, en el país y en el mundo. Entonces, por eso el curso se llama El Perú en su literatura, a partir de José María Arguedas. Bueno, yo estudié literatura en la Universidad Católica en Lima, y allí fue donde tuve, ¿no?, un acercamiento a José María Arguedas, digamos, a partir de las herramientas de análisis literario, ¿no?, en las que uno se forma cuando estudia literatura. Y luego empecé mi trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas, en la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray, y entonces la gran pregunta que yo me hice fue, bueno, yo he estudiado literatura, ¿qué puedo aportar yo, ¿no?, como, digamos, entre comillas, profesional de la literatura o formado en el análisis de textos literarios? ¿Qué puedo aportar a este proyecto, ¿no?, de la Escuela de Líderes para el Desarrollo? Y por lo tanto, ¿qué puedo aportar desde la literatura para el trabajo por el desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades en nuestro país? Entonces, lo que encontré fue precisamente poder trabajar sobre textos de José María Arguedas, y así nació este curso del Perú en su literatura, ¿no? En realidad, el padre Gustavo Gutiérrez, del que todos hemos escuchado seguramente en la Teología de la Liberación, fundador del Instituto Bartolomé de las Casas, el padre Gustavo Gutiérrez tenía un curso, dictaba un curso en los inicios, ¿no?, de la escuela, que se llamaba justamente Autores Peruanos, ¿no? Y ahí él trabajaba Arguedas, Mariátegui, y la figura misma de Bartolomé de las Casas, ¿no? Luego eso, bueno, se interrumpió también ya por el trabajo del padre Gutiérrez en otros ámbitos, pero pudimos retomar este curso desde el 2003. 2003-2004 fue el primer año en el que tuvimos este curso del Perú en su literatura, y lo hicimos básicamente a partir de José María Arguedas. Y luego también tuve la posibilidad de hacer talleres, ¿no?, sobre Arguedas, sobre todo en la parroquia del padre Felipe Segarra, en el barrio Boterín, en el Callao, ¿no?, al este de Lima. Al oeste, perdón, al oeste de Lima. Y tuvimos allí la oportunidad de leer, por ejemplo, Jorge hablaba de los ríos profundos, ¿no? Y de hecho, durante un año, cada sábado,
nos reuníamos en las tardes con las señoras del comedor, con los jóvenes de los grupos parroquiales, con las señoras del botiquín, de la posta médica, en fin, con muchas personas del barrio, ¿verdad?, que trabajaban en el día a día por la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo del barrio, y que querían tener entonces también un espacio de lectura, ¿no?, de aproximación a los textos literarios, y eso es lo que hicimos entonces durante varios años en la parroquia, en este barrio en Boterín, en el Callao, y leímos, ¿no?, distintas novelas de Arguedas, pero como digo, durante un año entero, ¿no? Entonces íbamos avanzando en los distintos capítulos, por ejemplo, de Los Ríos Profundos, y la idea era leer juntos, que es lo que también les voy a proponer ahora, ¿verdad? Es decir, en realidad más que un curso, es un taller, ¿no?, de lectura, y lo que les voy a proponer es eso, acercarnos a ciertos textos de José María Arguedas, porque el peligro que hay a veces cuando hablamos de un autor, ¿verdad?, es hablar mucho del autor, obviamente que es fundamental, ¿no?, mucho de su vida, de sus ideas, pero no tenemos siempre o pocas veces la ocasión de acercarnos directamente a sus textos, ¿no? Es decir, realmente de entrar al universo, ¿no?, de sus novelas, de sus cuentos, y eso es lo que yo les voy a proponer, sobre todo en esta primera sesión, ¿ya? La segunda sesión ya será una sesión en la que hablaremos más de ciertas reflexiones sobre el país, ¿no?, que podemos encontrar ya en Arguedas y que creo yo son muy pertinentes también para reflexionar sobre los desafíos actuales en el país y en América Latina, pero eso será la segunda sesión. Hoy día lo que yo les quiero proponer es acercarnos directamente a un texto de José María Arguedas, a un cuento, evidentemente, porque no tenemos el tiempo en 3 sesiones para trabajar una novela entera, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar los cuentos. La ventaja con Arguedas es que Arguedas escribió también toda una serie de cuentos, de relatos breves, ¿no?, que son los que podemos trabajar, y quizá eso también a ustedes que tienen responsabilidades en sus comunidades, ¿no?, les puede servir como un modelo también de quizá un taller de lectura que ustedes podrían también animar en sus propias comunidades, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un cuento de José María Arguedas, que es El sueño del Pongo, y lo que yo les voy a proponer son ciertas estrategias, ¿no?, de análisis narrativo, pero lo que vamos a ver es que cuando entramos, ¿no?, a la estructura del cuento, al universo que nos propone el cuento, que es un universo de ficción, ¿verdad?, y analizamos ciertos detalles que quizá a veces pueden parecer un poquito técnicos, ¿no?, por eso análisis literario, en realidad es gracias a ese análisis literario, gracias al hecho de entrar realmente en el cuento, en la estructura del cuento, en las tensiones entre los personajes, estando atentos a ciertas frases, a ciertos momentos claves del cuento, es así como vamos también a entrar con mayor profundidad, ¿verdad?, en el contenido del cuento, en la interpretación y por lo tanto en tratar de entender qué nos quiere decir Arguedas a través de este cuento, ¿no? Entonces esa es mi propuesta para hoy, ¿ya? Y por eso vamos a pasar, ¿no?, la hora y cuarto que nos queda, ¿no?, a partir de ahora, son las 7:15, hasta las 9, ¿no?, tendremos dedicar 1 hora y cuarto a discutir, a conversar, a leer juntos, ¿ya? Y esa es la propuesta, entonces, que les hago ahora, ¿ya? Para eso, le he enviado a Lidia por correo el texto del sueño del Pongo, el cuento, ¿ya? Entonces, no sé si que sea Lidia puede enviarles a Sí, todos los justo inscritos. acaba de enviarlo al grupo de WhatsApp, ya lo Ah, tienen. perfecto. Entonces, ya les debe llegar, Entonces, compañeros, sí. perfecto, gracias Lidia. Entonces, si todos ven en su WhatsApp, ¿no?, o en su correo, van a ver que han recibido el material, además que yo voy a proyectar, ¿no? Lo voy a proyectar aquí y vamos a escuchar el cuento que ustedes entonces ya tienen en este documento que Lidia les acaba de enviar y que yo voy a proyectar también dentro de un momento. Vamos a escuchar el cuento en la propia voz de Arguedas, ¿ya? Porque Arguedas leyó este cuento y entonces lo vamos a escuchar en su propia voz. Está en YouTube, ¿no? O sea que es un video al que cualquiera puede acceder y lo vamos a escuchar entonces en la voz de José María Arguedas, ¿ya? Pero antes de eso, yo quiero decir 2 cosas. La primera es que
este cuento, El sueño del Pongo, tiene algo particular y que lo hace distinto a los cuentos, digamos, habituales, ¿no? Que hemos quizá leído en nuestra experiencia literaria. Y es que, como ustedes podrán ver al final, en la última página del documento, ¿no? En la página 5 del documento, los que ya lo han recibido, si no, no se preocupen, yo lo voy a proyectar ahora, pero si ustedes ven en la página 5, dice que este relato en realidad fue recogido por José María Arguedas en 1965 a partir de la narración de un comunero de la provincia de Quispicanchis en el Cusco, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí en la página 5. Y entonces esa sería una primera cosa que yo quisiera decir. No es entonces un cuento que José María Arguedas se ha inventado sentado en un escritorio, ¿verdad? Como suele ser la mayor parte de cuentos, ¿verdad? Obviamente que parten de una experiencia, pero de un trabajo también de, digamos, invención y ficción. Se trata de un relato que Arguedas recoge, ¿está bien? De un comunero, de un poblador de la provincia de Quispicanchis en el Cusco. Arguedas, junto a su labor como literato, ¿no? Como narrador, como escritor de literatura, fue también etnólogo, ¿verdad? De hecho, eso fue lo que él estudió, etnología, y por lo tanto era un estudioso de la cultura, del folclore, de las expresiones artísticas del mundo quechua, que él conoció desde adentro, por lo que veremos ya el próximo viernes, ¿no? Donde hablaremos ya un poco más de la vida de Arguedas y de sus ideas sobre el Perú. Pero todos sabemos que Arguedas tuvo un vínculo desde niño, ¿no? Estrecho, cercano, afectivo con el mundo quechua, ¿no? Y por lo tanto, su lengua materna fue, como él mismo lo decía, antes que el castellano, el quechua, y por eso él tenía esa sensibilidad y esa capacidad de comprender desde adentro muchos elementos de la cultura quechua y andina que en esos años, ¿no? Los años 50, 40, 30, ¿no? Era una cultura vista con cierto menosprecio desde el mundo intelectual limeño. Bueno, lamentablemente actitud que evidentemente no ha terminado, ¿verdad? Pero que en los años 30 o 40 se veía el mundo andino como sinónimo de atraso, y el mundo intelectual limeño estaba concentrado fundamentalmente en la cultura europea, occidental, ¿verdad? Y Arguedas tuvo como misión en su vida, en gran parte, solo vamos a ver la próxima sesión, porque lo dice él mismo en sus testimonios, ¿verdad? Mostrarle al mundo criollo, al mundo de la costa, ¿no? Al mundo occidental o ligado más a la cultura occidental, mostrarle la riqueza y el valor del mundo quechua. Y eso fue lo que dio sentido a su vida y lo que orientó también su labor como escritor, ¿verdad? Mostrarle al mundo de la costa, el mundo criollo, el mundo más vinculado al occidente, el valor y la riqueza del mundo quechua, desconocido, despreciado, ¿no? En esos años, como digo, las primeras décadas del siglo XX, y Arguedas logró efectivamente que muchos intelectuales, pero también artistas de esos años, ¿no? Tuvieran una mirada distinta del mundo quechua, cambiaran realmente, ¿no? Su visión y su comprensión del mundo quechua gracias al trabajo etnológico, antropológico y literario de Arguedas. Eso lo digo para entender por qué entonces este cuento que vamos a leer, pero sobre todo que vamos a escuchar en la voz de Arguedas, Arguedas lo recoge también oralmente, ¿verdad? En una cultura donde la tradición escrita, ¿no? Siempre primaba y había sido asociada a la cultura, ¿verdad? Bueno, no, él recoge de la tradición oral, ¿verdad? Este relato de un comunero, de un poblador de Quispicanchis, que le cuenta el relato en quechua. Así es que Arguedas lo recoge en quechua, ¿verdad? Y él luego ya lo traduce al castellano y le da, digamos, la forma más ya literaria de un relato, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a leer, claro, fue escrito por Arguedas en español, pero la fuente, ¿no? Es la sabiduría quechua, ¿verdad? Transmitida a través de este comunero.
¿Ya? Ese es un primer elemento importante que debemos tener en cuenta. Y el segundo punto que quisiera compartir con ustedes son en realidad algunos elementos muy generales, pero importantes, de la estructura de toda narración, de todo relato. ¿Ya? ¿Para qué? Para pedirles que ustedes tengan en mente esos elementos del relato mientras van escuchando el cuento, porque con esos elementos lo analizaremos luego. ¿Está bien? Sobre eso será la discusión inmediatamente después de escuchar el cuento. Para eso voy a usar como pizarra, digamos, ya que no tengo mi pizarra real, ¿no? Por ahora, pero voy a poner compartir pantalla y voy a usar una diapositiva de PowerPoint como pizarra, ¿ya? O sea, voy a escribir, ¿no? Allí lo que les voy a pedir que tengan en cuenta en el análisis. Entonces, a ver, no sé aquí, ya, acá, creo que es aquí. Lidia, ¿me confirmas, por favor, si se ve? Y lo que tengo que poner, me imagino, es mi pantalla, ¿no? Compartirla, a ver. ¿Se ve el PowerPoint? Sí se ve. Perfecto. Ya, entonces, voy a escribir aquí, se ve, ¿verdad? Lo que voy a escribir. Ya, Sí, perfecto. sí se ve. Ya, excelente. Entonces, lo que voy a anotar aquí, ustedes lo pueden también anotar a su vez, ¿no? En sus cuadernos, en fin, donde están tomando nota, ¿no? De lo que vamos a trabajar. Bien, son entonces los elementos de la narración. ¿Está bien? Entonces, a ver, salen estas cosas acá. Ya, voy a sacar el USB para que no moleste. Oh, Dios mío, ya. Ya, listo. Entonces, los elementos de la narración es en lo que quisiera concentrarme ahora. Lo voy a poner, digamos, como título. Y vamos entonces a dividir, digamos, esta muy breve presentación en dos partes, ¿ya? Pero en lugar de hacerlo ya trayéndoles algo hecho, prefiero trabajarlo con ustedes y de esa manera lo voy a presentar entonces. Bien, el primer punto de los elementos de la narración, evidentemente en toda narración tenemos un tiempo, ¿verdad? El relato ocurre en un tiempo determinado y ese tiempo está asociado a un lugar, a un espacio en el que la narración se desarrolla. Eso, vamos a ver, en este relato es particularmente importante. Ya, lo que quiero es sacar este subrayado y poner, ya, listo. Bien, entonces el tiempo y el lugar, yo les pediría que sea un elemento que tengan en cuenta. Ya, el otro elemento evidentemente son los personajes, ¿verdad? Y hay en este cuento, verán ustedes, diversos personajes, pero nos vamos a concentrar en dos que podemos llamar los personajes principales, que son el Pongo y el patrón. ¿Está bien? El sueño del Pongo, entonces, es el sueño que el Pongo mismo le cuenta a su patrón. ¿Ya? De hecho, el relato empieza así, ¿verdad? El relato empieza, ustedes lo tienen, si lo han podido descargar y lo tienen allí, el relato empieza con la frase: un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Acá lo ven, ¿no? Cuando cambio Lidia se ve, ¿no? Se ve el cuento. Ya. Sí, sí se ve. Entonces, gracias. Entonces, en esta frase, la voy a de hecho a copiar aquí en la presentación, ¿no? Podemos reconocer ya a los dos personajes, pero además de los personajes, o mejor dicho, entre los personajes hay un elemento fundamental que es la figura misma del narrador. El narrador es la voz que narra, es decir, la voz a través de la cual conocemos, ¿verdad?, la historia. Es la voz a través de la cual la historia nos es transmitida, ¿está bien? Y es una voz que aparece dentro del texto. Entonces, si yo copio aquí la primera frase del texto, a ver, ahí está: un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Bien, aquí reconocemos ya desde esta primera frase del texto a los dos personajes, ¿verdad? El hombrecito, que es entonces el Pongo, ya el hecho de llamarlo hombrecito, ¿verdad?, nos indica varias cosas que vamos a ver luego,
y él camina hacia la hacienda, casa, hacienda de su patrón. Entonces ahí están los dos personajes principales del relato, pero hay también desde el inicio del cuento, podemos ya identificar la voz que nos narra la historia. La voz que narra la historia es una voz decidida, escogida por el autor. Es decir, no hay que confundir al autor con el narrador. El autor es José María Arguedas, una persona de carne y hueso, ¿verdad?, que como ya vimos, recogió este relato de un comunero de Quispicanchis, ¿verdad?, y que luego le dio la forma, lo tradujo al castellano y le dio la forma de un relato. Pero el autor es una persona de carne y hueso que murió, ¿verdad?, en los años 60 y que ya no existe. En cambio, el narrador es una voz que transmite el relato y que podemos volver a escuchar cuando volvemos a leer el cuento, ¿verdad? Arguedas falleció, no lo vamos a resucitar, pero la voz que narra el cuento, la voz que dice, un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón, esa voz permanece, ¿verdad? Y podemos por eso volver a leer el cuento y tener acceso a la historia gracias a esa voz, ¿ya? Entonces, cuando José María Arguedas escribió el cuento, José María Arguedas es la persona de carne y hueso que escribió el cuento, ¿está bien? Cuando él escribe el cuento, a partir del comunero de Quispicanchis, decide quiénes van a ser los personajes de su historia, ¿verdad? Por ejemplo, el hombrecito, el patrón, ¿verdad? Decide cuál va a ser el espacio, el lugar, el espacio del cuento. En este caso, por ejemplo, la casa hacienda del patrón, ¿verdad? Decide en qué tiempo va a desarrollarse la historia. Bueno, en el encuentro entre el hombrecito y el patrón, no sabemos en qué época exactamente, sospechamos, ¿no?, en la época de los años 20, cuando en la Sierra del Perú existe este sistema, ¿no?, feudal, ¿no?, en el cual hay un patrón que posee la tierra y la gente del campo que trabaja la tierra casi en condiciones de esclavitud, ¿verdad?, y que pertenecen prácticamente al hacendado, ¿no? El patrón es el dueño de la casa hacienda, por lo tanto es el hacendado. Bien, ese tiempo podemos imaginarlo como el contexto, ¿verdad?, del cuento, ¿ya? Pero, así como José María Arguedas, que es el autor, decide en qué tiempo se va a desarrollar la historia, decide en qué espacio, en este caso la hacienda del patrón, decide qué personajes van a ser los protagonistas del cuento, el pongo, el hombrecito y el patrón. Él también tiene que decidir, y estemos atentos a esta idea, tiene que decidir también José María Arguedas quién va a contar la historia. José María Arguedas la escribe, ¿verdad? Pero al escribirla, así como decide quiénes son los personajes y cuál es el espacio, tiene también que decidir quién es esta voz que va a contar la historia. Para tenerlo más claro, juguemos un poco con esta frase. ¿Qué pasaría si la frase dijese, a ver, por ejemplo, en vez de decir un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón, podríamos imaginar que la frase dijese yo me encaminé a la casa hacienda de mi patrón. Pregunto, si la frase dijese yo me encaminé a la casa hacienda de su patrón, ¿quién sería esa voz que cuenta la historia? Repito, si el cuento comenzara así, yo me encaminé a la casa hacienda de mi patrón, ¿quién sería esa voz que cuenta el relato? A ver, alguien creo que ha puesto ahí en la discusión. Sería, muy bien Jorge, el pongo, exactamente, ¿no? Si dijese yo me encaminé a la casa hacienda de su... Entonces, el narrador, vamos a poner letra A, el narrador pudo ser, mejor dicho, vamos a ponerlo así, Arguedas pudo decidir que el narrador del cuento, o sea, el narrador, la voz que cuenta, ¿no?, que el narrador fuese el pongo. ¿Está bien? O sea, el pongo es personaje, de acuerdo, pero Arguedas también podría haber decidido
que el pongo sea el que cuenta la historia, ¿no? Muy bien, Gaby también dijo el pongo, Deri también, y Gaby el hombrecito, exacto, es decir, el pongo, exactamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, Arguedas como autor pudo decidir, Arguedas es el autor, pudo decidir que el narrador sea el pongo. ¿Está bien? Y en ese caso, entonces, bueno, a ver, alguien puede, ya, vamos a dejarlo ahí por ahora. En ese caso, la frase diría, yo me encaminé a la casa hacienda de mi patrón. ¿A alguien se le ocurre otra opción? Opción B. Arguedas pudo decidir que el narrador fuese quizá no el pongo, sino ¿quién? El patrón. El patrón, por ejemplo. El patrón. ¿Y cómo? El patrón, así es. ¿Por qué no? Puede ser que, ¿no? Una opción es que todo lo narre el pongo y que todo lo conozcamos a través de la voz del pongo. O sea, nuestra vía de acceso a la historia sería el pongo, ¿no? Yo me encaminé a la casa de mi patrón. Pero también Arguedas pudo decidir que no, que la historia la conozcamos a través de la voz del patrón. ¿Y cómo empezaría entonces el cuento? ¿Cómo empezaría el cuento si la opción fuese que el narrador sea el patrón? ¿Cómo empezaría la frase del cuento? Me dirigía a mi casa hacienda de camino cuando vi a un hombrecito. Muy bien, podría ser, ¿no? Yo fui a mi casa hacienda, ¿no? A encontrarme con el hombrecito. Y ese yo sería el patrón. Muy bien, excelente. O también podríamos mantener la frase como empieza. Basta con cambiar una palabra. Un hombrecito se encaminó a... Si el que está contando es el patrón, ¿cómo diría la frase? Un hombrecito, que es el pongo, ¿no? Un hombrecito se encaminó... A mi casa. Exacto. A mi casa hacienda. Muy bien, lo dijo también Rosa. Un hombrecito vino a mi casa. Excelente. Un hombrecito llegaba a mi casa hacienda, dijo también Deli. Perfecto. Ahí varios entonces han propuesto. Un hombrecito se encaminó, Judith, exacto, a mi casa hacienda. ¿Está claro? Porque sería el patrón, la voz que narra la historia. Entonces, un hombrecito vino a mi casa, se encaminó a mi casa hacienda. Ya está. Bueno, Arguedas no escogió ni la opción A ni la opción B. Escogió otra opción. ¿Qué opción escogió? Arguedas escogió que la historia sea narrada ¿por quién? ¿Quién dice un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón? No es el hombrecito, porque si fuese el hombrecito diría yo me encaminé, ¿verdad? No es el patrón, porque el patrón diría un hombrecito se encaminó a mi casa hacienda. Entonces, ¿quién es la voz que narra la historia? Un observador. Un observador. Alguien que observa la historia desde afuera. Y es lo que ya decimos, Arguedas entonces escogió que la historia sea narrada por una voz, sí, siempre el narrador es una voz, pero una voz externa. Exactamente. Es decir, una voz que no participa en la historia. Y por eso a ese tipo de narrador lo vamos a llamar el narrador externo. Como alguien dijo, un observador, una voz que no está en la historia. ¿Está claro? Y ese tipo de narrador lo podemos llamar, bueno, hay muchas denominaciones distintas, pero podemos llamarlo narrador externo. Y ese narrador, como no está en la historia, es un narrador que siempre narra en tercera persona, ¿verdad? Por eso dice, un hombrecito se encaminó, él se encaminó, tercera persona, a la casa hacienda de su patrón, tercera persona. ¿Está bien? Entonces, el narrador externo es entonces un narrador, también se le llama por eso, en tercera persona. Estarán todos los verbos, ¿no? En tercera persona. Él se encaminó a la casa hacienda de su patrón. ¿Está bien? Listo. Si este narrador en tercera persona es externo, porque no está en la historia, ¿está claro? Mira la historia desde afuera y la cuenta desde afuera.
Si ese narrador se llama externo, ¿cómo se llamaría el narrador si es que hubiese sido el pongo? Si el texto dijese, yo me encaminé a la casa hacienda de mi patrón, ¿cómo llamaríamos a ese narrador? Narrador interno. Interno, gracias, excelente. ¿Por qué interno? Porque es uno de los personajes de la historia, ¿sí o no? Yo me encaminé a la casa de hacienda de mi patrón, es un narrador interno porque participa en la historia. ¿Está bien? Eso quiere decir interno. Participa en la historia porque es un personaje de la historia, ¿verdad? Entonces, y ese narrador ya no dirá las cosas en tercera persona. ¿En qué dice yo me encaminé? Yo me encaminé, ¿qué persona es? Primera persona. Primera persona. Entonces también lo podemos llamar un narrador en primera persona, justamente porque cuenta su historia, por eso está en primera persona. No habla de la historia de otro, ¿no? Un hombrecito se encaminó. No, yo me encaminé porque está narrando su propia historia. Por eso es narrador, sería narrador interno. Bien, y si hubiese sido, pregunto, si hubiese sido el... se hizo un enredo la letra, pero bueno, ya ustedes saben que acá es B. Ya. Si hubiese sido el patrón, un hombrecito se encaminó a mi casa hacienda, ¿qué tipo de narrador sería? Un hombrecito se encaminó a mi casa hacienda. Narrador interno también. Exactamente, también es un narrador interno porque también es un personaje de la historia, ¿verdad? El hombrecito se encaminó, vino a mi casa. Entonces, mi casa quiere decir que es un personaje de la historia, el dueño de la casa, ¿verdad? Y también lo diría en primera persona. Vino a mi casa, ¿verdad? Ese mi es un pronombre, es un adjetivo posesivo en primera persona. Mi, ¿no? No es su casa, sino mi casa. Ya está. Entonces, en resumen, tenemos en toda narración dos tipos de narradores. El narrador interno quiere decir que es al mismo tiempo un personaje de la historia, eso quiere decir narrador interno, ¿verdad? Es narrador, pero es al mismo tiempo personaje, podría ser el pongo, o podría ser el patrón, personaje, y tenemos también la otra posibilidad que es el narrador externo, que no es personaje de la historia, no participa en la historia, pues se llama externo, ¿bien? Y observa la historia desde afuera, ¿ya? Muy bien, podríamos hacer otras especificaciones, pero para objetos del taller y para lo que vamos a analizar, eso es lo que me interesa. Entonces, primera cosa que yo les voy a pedir es lo siguiente. Ya hemos identificado que el narrador en este cuento es un narrador externo, porque no es ni el pongo ni el patrón, ¿verdad? Y por lo tanto no participa de la historia, por eso narra la historia en tercera persona, se encaminó. Bien. Vamos a ponerlo aquí, ya está. En tercera persona, entonces es narrador externo. Vamos a ponerlo en rojo. Listo, muy bien. En este cuento, entonces, el narrador es un narrador externo. Pero les voy a pedir lo siguiente. Conforme vayamos escuchando el cuento, en la voz de Arguedas, ¿ya? Les voy a pedir a todos que estén atentos a ver si es que eso cambia en algún momento del cuento. ¿Ya? Por favor, esa sería la primera, digamos, el primer elemento al que vamos a estar atentos, ¿ya? Repito entonces, ese narrador que hemos identificado como externo, ¿cambia o no cambia a lo largo del cuento? Esa es la pregunta, ¿está bien? ¿Cambia o no cambia? Y si cambia, ¿en qué momento cambia? ¿Ya? Y vamos a ver juntos que si cambia o no cambia, va a ser fundamental para la interpretación del cuento. ¿Por qué? Porque el narrador es quizá la figura más importante en todo cuento, en toda narración, porque es a través del narrador, a través de su voz y de su mirada, por lo tanto, que conocemos la historia, ¿verdad? El narrador es la voz que nos da acceso a la historia. Entonces es una figura fundamental en el cuento, ¿ya? Y por eso les pido que estemos atentos a ver si ese narrador sigue siendo externo a lo largo de la historia o si es que cambia, ¿ya? Listo.
Segunda, entonces dejo ahí esa diapositiva, obviamente luego yo les podemos mandar esto también a través del WhatsApp, pero ahora lo que quiero es poner el tercer y último elemento, lo voy a poner aquí. Ya hemos visto entonces los elementos de la narración, ¿no? Tiempo, lugar, personajes. Dentro de los personajes vamos a darle una atención especial al narrador. Bien, lo que quisiera ahora es que pasemos al segundo punto, que ya no son los elementos de la narración, sino la estructura de la narración. Y esa es la segunda y última parte para ya pasar al cuento, pero es muy importante, entonces, estructura de la narración. Bien. Y este punto, entonces, a ver, vamos a ordenar un poquito. Elementos de la narración, vamos a ponerle 1 en romanos, y estructura de la narración 2 en romanos. Muy bien. La estructura de la narración, vamos a subrayarlo, ya está. Responde a un esquema muy sencillo, ¿ya? En toda historia podemos reconocer 3 momentos claves, ¿verdad? El inicio de la historia. Bien, digamos algo del inicio. El inicio de toda historia, de toda narración, ¿verdad? Siempre nos va a mostrar lo que vamos a llamar el estado inicial del mundo. Todo cuento, toda historia, pensemos también incluso en la televisión, ¿no? Cuando uno ve una telenovela, cuando uno ve una película, cuando uno lee una novela o un cuento, como lo que vamos a leer ahora, toda narración nos propone entrar a un mundo, nos propone ingresar a un mundo que es el mundo del cuento o de la novela, que nunca es la realidad, puede parecerse a la realidad, pero nunca es la realidad, es siempre la ficción creada por el autor, que decide quiénes son sus personajes, decide qué voz va a narrar la historia, ya lo acabamos de ver, el narrador, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todo cuento nos propone ingresar a un mundo en el que vamos a creer mientras leemos. Mientras vemos la novela o vemos la película, creemos en ese mundo al que ingresamos. Y si el cuento es bueno, si la película es buena, nos hace ingresar, ¿verdad? Y creer durante el tiempo que la vemos y durante el tiempo que leemos, ¿verdad? Creer en ese mundo. Participamos de alguna manera en ese mundo de ficción. ¿Está bien? Entonces, el inicio de un cuento es importante porque nos muestra las, digamos, reglas de ese mundo al que vamos a ingresar. O más que reglas, el orden de ese mundo. El estado inicial del mundo de ficción, del cuento, es entonces un orden. ¿Está bien? Nos va a presentar el lugar, la casa hacienda del patrón, nos va a presentar a los personajes, ¿verdad? El Pongo y el patrón. Sabemos que la historia no la cuenta ni el Pongo ni el patrón, ¿verdad? La cuenta una voz desde afuera. Y vamos a ver, sobre todo al inicio del cuento, cómo son las relaciones entre el Pongo y el patrón, cómo está organizado, ahí está, ese mundo de la casa hacienda del patrón. ¿Está claro? Ese mundo va a tener un orden, es decir, una organización. ¿Está claro? Y esas son las que he llamado las leyes, ¿no? De ese estado inicial del mundo. Así está organizado el mundo y el narrador, en este caso una voz externa, nos propone ingresar a ese mundo. Y para poder ingresar tenemos que aceptar y creer que esas son las leyes de ese mundo. ¿Está claro? Y entramos entonces a ese mundo de ficción. Muy bien. Ahora, vamos a imaginar, a ver, un ejemplo bien simple. Imaginémonos que no estamos en virtual, imaginémonos que ya estamos pues en el Bartolo, ¿no? Como en algún momento será seguramente. Estaremos en el Bartolo haciendo el taller de Arguedas. Imaginémonos que inventamos ahora mismo una historia. La historia ocurre en el Bartolo,
empieza el primer día de la Escuela de Líderes, y entre los miembros de la Escuela de Líderes están José y Sandra. Y comenzamos a contar la historia. Yo no estoy en el Bartolo, no participo de la historia, soy un narrador externo, y digo, José y Sandra llegaron al Bartolo el primer día de clases, se conocen, hay cierta atracción entre ellos. José y María entonces se unen y son felices. Pregunto, ¿hubo historia? Bueno, algo, ¿no? Quizá de historia, pero con una historia así, imagínense que fuese una telenovela, no llegamos ni siquiera al segundo episodio, ¿sí o no? Tendríamos un estado inicial del mundo, el Bartolo, tenemos los personajes, Sandra y José, ¿verdad? El orden, digamos, el estado inicial del mundo es que se atraen, ahí se entienden bien, se gustan, se casan y se acabó la historia. No ha habido propiamente historia, ¿verdad? Es decir... Muy resumido. ¿Cómo? Muy resumido sería la narración. Sí, muy resumido, y por eso no habría ni siquiera, por eso dije, ¿no? No habría segundo episodio, tercero, cuarto. Imagínense que fuese una telenovela, ¿no? No habría segundo, tercer, cuarto episodio. ¿Alguien podría decirme qué tendría que pasar, por ejemplo, para que hubiese realmente historia? Es decir, ya, ese puede ser el primer episodio, ¿no? Se gustan, se atraen, ¿no? Pero si de inmediato deciden casarse y son felices, pues no ha habido propiamente historia. ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo, imaginándonos ese ejemplo sencillo, qué tendría que pasar para que haya segundo, tercero, cuarto, quinto capítulo, ¿no? Y la telenovela pues dure, yo qué sé, un año entero. ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo, para que hubiese historia? Ah, muy bien, Jorge. Ahí ya empieza la cosa a ponerse interesante. René dice que haya drama. Exactamente, y Jorge ha dado una buena opción de drama. Por ejemplo, uno de los dos está casado. Jorge y Sandra se atraen, pero Sandra tiene esposo, por ejemplo, o Jorge tiene esposa, ¿no? O esposo, en fin, bueno, la cosa es que tiene pareja uno de los dos. ¿Está bien? Entonces, la situación se hace, ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué? Porque si uno de los dos está entonces casado, claro, la relación no se va a poder establecer de inmediato. Habrá segundo episodio, tercero, por ejemplo, podemos imaginarnos, ¿no? Sandra le dice o no le dice que ya está comprometida, ¿verdad? ¿Qué deciden hacer, ¿no? O no hacer. Muy bien. Entonces, allí comienza algo que podemos llamar, que Lidia dijo, justamente el inicio del drama. Y quien dice drama, dice también qué, o sea, algo sea qué. Eso que vimos al inicio como estado inicial se ha complicado. Y eso es lo que vamos a llamar entonces la segunda etapa de toda narración, que es la fundamental, que es el conflicto. ¿Está bien? Obviamente, cuanto más se vaya enredando y complicando el conflicto, pasaremos a esa etapa que seguro hemos estudiado todos, ¿no? Desde el colegio, como el nudo de la narración. Pero el nudo justamente lo que quiere decir es que las cosas se enredan, pues, ¿verdad? Es decir, que hay algo que se complica. Por eso, para que haya historia, tiene que haber un momento, y eso es lo segundo que les voy a pedir. Vamos a ver en el cuento de Arguedas que hay un estado inicial del mundo, un orden, que puede ser que no nos va a gustar, pero es el orden que rige, ¿no?, en la casa hacienda del patrón, y todo funciona, bueno, de manera injusta, inhumana, todo lo que vamos a decir, pero funciona durante toda la primera etapa de la narración hasta que algo ocurre. Algo ocurre que altera, ¿qué cosa? El estado inicial del mundo. ¿Está claro? El mundo de ficción funcionaba bien, hay un orden, una organización, un funcionamiento, vamos a añadir otra palabra, y ese funcionamiento, ese orden se altera. ¿Está claro? Se altera quiere decir, se ve modificado, ¿está bien? De repente, por algún hecho. Por ejemplo, Jorge se entera de que Sandra está casada. Podemos imaginar otra cosa, ¿no? Uno de los dos sufre un accidente, ¿está bien?
¿sí? O uno está atraído y quiere estar con el otro, pero el otro no. Entonces es un amor imposible y el otro va a tratar de seducir, en fin. Podemos imaginar miles de situaciones en las que se altera, ¿qué cosa? El estado inicial del mundo. ¿Está claro? Hay una alteración entonces del, estado inicial del mundo del cuento, ¿ah? Del mundo de ficción. ¿Está claro? ¿Sí? O, muy bien, Jorge, bueno, Jorge está ya avanzando en varios capítulos, Sandra sale embarazada. Muy bien, bueno, podemos evidentemente avanzar en la complicación y eso es lo que va a ir generando el nudo y esa sensación de drama, justamente, de conflicto, ¿verdad? Y eso es lo que engancha también, ¿no? La expectativa del lector o del espectador, ¿no? De la telenovela que a las 8 en punto ya quiere aprender para ver qué pasa en el capítulo siguiente, ¿verdad? La telenovela o la serie o la película. Bueno, la película generalmente no hay tantos capítulos, ¿no? Pero dura 2 horas en las que tiene que haber pronto un conflicto para que haya historia. Entonces, en otras palabras, sin complicación, sin alteración, modificación del estado inicial del mundo, no habría historia. Lo que tendríamos es simplemente una foto, una descripción, ¿no? De un universo en el que todo funciona bien y se acabó. Entonces no hay mayor interés, ¿no? Sería más casi la descripción, ¿no? Sociológica o histórica, ¿no? De una situación determinada, pero no hay trama. ¿Está bien? Para que haya trama, justamente tiene que haber conflicto, tiene que haber nudo, ¿ya? Tiene que haber una mezcla, ¿no? De sufrimiento y al mismo tiempo de acción, ¿no? Recuerdo que con los amigos Ana María, ¿no? Jorge, el grupo del tema de psicología y memoria, ¿no es cierto? Veíamos Ricoeur, ¿no? Este filósofo francés que dice justamente que toda historia es una mezcla de sufrimiento, de padecer y de actuar, de padecimiento y de acción, porque la vida misma tiene esa estructura. Bueno, eso es lo que se ve justamente en el momento del conflicto, ¿no? Alguna situación irrumpe, cae, por ejemplo, el embarazo o el hecho de que uno está casado o un accidente, algo de afuera irrumpe, ¿no? Sin que los personajes lo hayan buscado, y entonces los personajes padecen una determinada situación, ¿no? Que los conflictúa, que altera, ¿no? El estado inicial del mundo y genera entonces justamente la trama, el nudo, el conflicto, ¿ya? Pero ellos van a tratar de responder a ese cambio, a esa alteración. Por eso entonces, ¿no? Es esta mezcla de padecer, pero también de actuar. Las personas no solo padecemos situaciones, también somos capaces de responder a esas situaciones, ¿no? Con ciertos márgenes de libertad y de autonomía y de acción. Entonces, justamente el conflicto es el momento de la historia en el que los personajes están, digámoslo así, sometidos a situaciones que no esperaban, situaciones inesperadas, ¿no? Que les caen encima y que ellos entonces padecen, pero al mismo tiempo tienen capacidad de reaccionar, de responder frente a esa situación, ¿no? Muy bien. Entonces, esa mezcla de padecer y de actuar es la que vemos justamente en la parte central de un relato, que es el conflicto, el nudo, la trama propiamente. Bien, y luego la historia va a ir caminando hacia su desenlace, ¿no? Y el desenlace o el final de la historia, así como hubo inicio, pues hay final, ¿no es cierto? Será siempre un nuevo estado del mundo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la historia empieza con un estado inicial del mundo, ¿no? Algo siempre al final de la historia, bueno, el conflicto se puede resolver, puede ser la resolución del conflicto, ¿no es cierto? Pero las personas no van a estar igual como estaban al inicio de la historia, ¿verdad? Como nos pasa a todos cuando enfrentamos una enfermedad, ¿no? Una situación inesperada, ¿verdad? Nos transforma. Y entonces no somos los mismos al final de esa experiencia. Entonces, en los relatos pasa lo mismo. Los relatos también nos van a ofrecer al final un nuevo estado del mundo del cuento. ¿Está bien? Algo se habrá modificado, es decir, hay una modificación del estado inicial del mundo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, salvo, por ejemplo, en los relatos circulares, ¿no? Donde justamente el final del cuento es un retorno al inicio, ¿no? Por eso se habla de relatos circulares también, pero incluso en los relatos circulares
hay un retorno, pero nunca es un retorno exactamente igual, ¿no? O no se retorna exactamente al mismo punto inicial. Pero bueno, no es el caso ahora de la circularidad, de lo que vamos a hablar en Arguedas. Vamos a ver que en el sueño del Pongo hay un nuevo estado del mundo y hay una modificación incluso radical del estado inicial del mundo, pero solo se puede llegar a ese nuevo estado del mundo gracias al conflicto por el que se va a atravesar. ¿Quedó claro? Gracias a esa alteración que irrumpe en el cuento. Listo. Entonces, les recuerdo las dos preguntas porque ahora mismo pasamos a escuchar el cuento. Y les recuerdo entonces las dos preguntas a las que les pido que estén atentos. Primera, ¿se acuerdan cuál era la primera? El narrador, que es externo, un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Ya. El narrador, que es externo, pregunta, ¿se mantiene como narrador externo o cambia en algún momento de la historia? ¿Ya? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es en realidad la más importante, ¿en qué momento, en qué frase del cuento inicia el conflicto? ¿En qué momento de la narración podemos identificar que se produce esta alteración del estado inicial del mundo? ¿Ya? Y eso, si estamos atentos, vamos a poder reconocerlo en una frase específica del cuento. ¿Ya? Entonces, escuchemos el cuento, disfrutemos de la historia, pero al mismo tiempo estemos atentos y tratemos de identificar ese momento de quiebre. Ahí está, esa es otra manera de expresarlo que me olvidé de poner. El conflicto es un punto de quiebre. Es el momento en el que se produce un quiebre en la historia, ¿ya? Y eso, si estamos atentos, lo vamos a poder identificar con claridad en el relato de Arguedas. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro entonces lo que vamos a tratar de identificar? ¿Sí? Listo. Entonces, son justamente las 8 y tenemos entonces tiempo suficiente para escuchar el cuento en la voz de Arguedas y luego para discutir sobre el cuento. Y lo que vamos a discutir justamente son estas dos preguntas y con eso iremos armando juntos la interpretación de la narración, ¿ya? O bueno, una posible interpretación. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, si me permiten, es pasar entonces al cuento. Ya, aquí está el relato, pero ustedes lo tienen, ¿verdad? Ya, yo lo voy a igual a proyectar aquí. Ahí está. Y vamos a ir a YouTube. Aquí está en YouTube el relato. Ahora, lo que no sé, Lidia, es cómo hacer para que, o sea, ahorita le voy a dar clic, y cómo hacer para que todos lo podamos escuchar a partir de la computadora. Sí se escucha ya. ¿Sí? Creo que le he puesto a perfecto. compartir audio. A ver, dale play. A ver si se escucha, me confirman todos, por favor. Oh, perdón, a ver. ¿Qué he hecho? No, he puesto otra cosa. Ya, me equivoco. Ahora sí, a ver. El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Excelente, listo. Entonces voy a poner yo aquí... Bueno, no, lo dejo así, ¿no? Porque igual no hay bulla. Donde estoy yo no hay bulla, por ahora. Ya, entonces lo escuchamos. Listo, todos disfrutemos el cuento en la voz de Arguedas, pero vayámoslo, yo lo voy a ir entonces siguiendo aquí conforme vayamos avanzando y estemos atentos a esas dos cosas. Si el narrador cambia, uno, y segundo, sobre todo, tratemos de identificar el momento de quiebre, de alteración, de cambio, ¿no? Del estado inicial del mundo. ¿Ya? Listo. Empezamos entonces. A ver, ¿dónde estaba esto? Ya, listo. Muy bien. El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parecen que no son nada.
Llévate esta inmundicia, ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien, pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfano, hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa Hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes en la cara. Creo que eres perro, ladra, le decía. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos a 4 pies. Trota de costado, como perro, seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando a los perros lanudos de la puna. El patrón reía de buena gana. La risa le sacudía todo el cuerpo. Regresa, le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costado. Llegaba fatigado. Alza las orejas ahora, Vizcacha. Vizcacha eres, mandaba el señor al cansado hombrecito. Siéntate en 2 patas, empalma las manos. Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearle fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. Recemos el Padre Nuestro, decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. Vete, pancita, solía ordenar después el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de la servidumbre. Lo obligaba a reír, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. Gran señor, dame tu licencia. Padrecito mío, quiero hablarte, dijo. El patrón no oyó lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? Preguntó. Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte, repitió el pongo. Habla, si puedes, contestó el hacendado. Padre mío, señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto. ¿Soñaste conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio, le dijo el gran patrón. Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos los dos, juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla, ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos, que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia, a ti
y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, Padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran Señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente. Y entonces, preguntó el patrón, los indios siervos oían al pongo, con atención 50, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces repitió el patrón: ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste, solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, le cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Bien. Ese es entonces el relato. No sé si me escuchan. Sí, sí te vimos. Ya, perfecto. Bien, entonces hemos podido escuchar el cuento en la voz del propio Arguedas y lo que les pido entonces es que podamos conversar ahora. Tenemos un buen rato para el diálogo y mi primera pregunta entonces sería bueno, yo les dejé dos preguntas, pero quizá empecemos, mejor dicho, analizando, antes de ver la primera pregunta, ¿no?
cómo está organizado el mundo de este cuento que nos presenta Arguedas, es decir, al inicio del cuento, ¿no? Cómo está organizado, cuál es ese estado inicial del mundo, en qué lugar estamos, ¿no es cierto? Los elementos que hemos visto, en qué lugar se desarrolla la acción al inicio del cuento, quién es el narrador, ¿no? En esta primera etapa del cuento, y cómo son las relaciones, ¿no? Entre los personajes del cuento. A ver, ¿quién se anima entonces a participar para tratar de describir un poco, ¿no? Cómo sería esa foto del estado inicial del mundo. O sea, este mundo, ¿no? Del cuento, cómo está organizado, dónde estamos, en qué espacio y cómo son las relaciones entre los personajes que ocupan ese espacio. Al inicio del cuento, ¿eh? O sea, en el estado inicial del mundo. A ver, ¿quién se anima a participar? A ver, no sé dónde veo acá el... Si vuelvo al... No, a ver, ¿dónde estamos? Yo estoy con mi PPT, pero no los veo, no veo... ¿Me escuchan? Puedes dejar de compartir pantalla si deseas. Ah, no, No, ¿quieres poner el PPT para...? Sí, porque voy a ir yo llenando Okay. para que todos puedan anotar y así todos tenemos el análisis en nuestras notas y luego ustedes pueden también, como decía, ¿no? Pueden trabajar este cuento con el público con el que ustedes trabajan, ¿no? Entonces, por eso vale la pena que tengan todo anotado. Hay una mano levantada de Arlet. Pero lo que te pido, Lidia, sí, o sea, lo que no puedo ver es quién pide la palabra. Ah, o ok, eso. no te preocupes. Arlet ha levantado la mano. Arlet, ¿te escuchamos? Sí. Sí, Lidia, buenas noches a todos. Bueno, voy a tratar de decir lo que entiendo, ¿no? El estado inicial, como estamos en una hacienda, estamos en una hacienda de un patrón, ya claro, y donde las relaciones, no sé cómo se puede decir, no son iguales, el trato tampoco. El patrón está maltratando al pongo y también los otros trabajadores no le consideran, no hay maltrato también hacia el pongo, o sea, como está sufriendo un maltrato tanto de su patrón como de sus compañeros de trabajo. Muchas gracias. Ahí ya tenemos dos elementos importantes, ¿no? El lugar, el espacio, ¿no? Es la casa hacienda. El narrador es un narrador externo, ya lo hemos visto, ¿no? Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Pero sí es importante preguntarnos, bueno, y luego también ha dicho nuestra compañera Arlet, ¿verdad? Que básicamente hay una relación, hay una jerarquía muy claramente establecida en este espacio, ¿no? Que es el patrón arriba, ¿verdad? Y el pongo debajo, eso es lo que he tratado de ilustrar acá, pero hay también otros personajes que estarían un poco en esa escala, ¿no es cierto? Pero en la escala más baja está el pongo y lo que se ve es que el orden, ¿no? El orden, es decir, la organización de esa casa hacienda, la estructura social consiste en el maltrato, ¿no? Del patrón hacia el pongo. O sea que la relación entre los personajes es una relación jerárquica y una relación marcada por lo que Arlet ha llamado efectivamente el maltrato, ¿no? Bien, ahora, algo que es muy importante en literatura es estar atentos o ser sensibles a ciertas frases. No sé si se ve el texto ahora, sí se ve, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera decir algo más sobre esta organización inicial del mundo de la casa hacienda del patrón y quién también podría ayudarnos a encontrar en el cuento algunas frases o algunas frases que quizás a ustedes los han impactado donde se vea este maltrato. O sea, ¿con qué frases podemos demostrar que efectivamente este mundo inicial del cuento está marcado por este maltrato y por esa jerarquía muy clara entre el patrón y el pongo? No sé si hay alguna frase que les han llamado la atención o a través de las cuales podemos ilustrar, ¿no? esta relación que hay al inicio del cuento. A ver.
Creo que a mí lo primero, ¿no? Me parece lacerante, ¿no? Eres gente u otra cosa. Abrir con eso es bastante denigratorio, ¿no? Es colocarlo en un lugar de lo infrahumano. Exactamente. Ana María era, ¿verdad? Sí. Gracias. Exactamente, ¿no? Miren esa pregunta, ¿no? Que le hace el patrón al Pongo, y es el inicio, justamente, ¿no? ¿Eres gente u otra cosa? ¿No? Hay la denigración que ha mencionado Ana María, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les puede parecer? ¿Qué más es efectivamente impactante en esta frase y quizá en otras que también ustedes hayan identificado? ¿Quién se anima? La segunda parte también un poco en la narración, ¿no? Le dice, llévate esta inmundicia, haciendo referencia directamente al Pongo y haciendo saber que es una inmundicia hacia, digamos, al mandón de la hacienda. Muy importante eso, ¿no? Por eso también dijo Arlette al inicio, hay toda una escala, ¿no es cierto? El mandón de la hacienda, ¿no? No es el patrón, ¿no? Pero es un personaje que tiene también una jerarquía mayor a la del Pongo, ¿no? Y esas palabras, entonces, ¿no? Inmundicia, ¿verdad? La alusión a la suciedad, ¿no? Arguedas decía, no hay nada más sucio que hacer sufrir a otro, ¿no? Lo vamos a ver la próxima sesión, todo el tema de suciedad y limpieza, ¿no? Odio y limpieza, cuando dice Arguedas en un poema que vamos a leer el próximo viernes, ¿no? Convertir a Lima en una ciudad que no odie y sea limpia, ¿no? Que sea limpia y que no odie. Entonces, hay todo un juego también entre esos términos de limpieza, suciedad, y aquí vemos pues que al Pongo se le condena a esta condición de inmundicia, de suciedad, ¿no? Y luego la pregunta que mencionaba Ana María, ¿eres gente u otra cosa? Es decir, la condición humana misma del Pongo está puesta en duda, ¿no? La humanidad misma del personaje está puesta en cuestión, ¿no? La mirada del patrón al Pongo es una mirada deshumanizante, deshumanizadora, y comienza justamente poniendo en cuestión la humanidad propia del Pongo, ¿no? Por eso decía Ana María, efectivamente es terrible, ¿no? Arlette, el hecho de preguntarle delante de todos es una humillación notoria. Muy bien, ese detalle, Arlette, es fundamental. Está en el patrón y el Pongo, por eso a ver dónde está nuestro esquemita. Está el patrón y el Pongo. El patrón maltrata al Pongo, pero es un maltrato, digamos, que se expone, ¿no? Hay una exposición del maltrato, ¿no? Y por eso el resto de empleados, ¿no? Observan, son espectadores de ese maltrato, ¿no? Lo cual Arlette efectivamente refuerza la humillación, ¿no? Y además muestra que el Pongo está, o sea, que hay toda una jerarquía, por aquí estará el mandón, por aquí estarán las cocineras, en fin, y el Pongo está realmente al final de toda la escala, ¿no? De hecho, el Pongo era eso, ¿no? Era alguien que estaba en condición de esclavitud y que pertenecía, ¿no? Al patrón, y eso lo vemos en diferentes partes del cuento. Muy bien, ¿qué más? Sí, creo que Judith abrió el micrófono. Perdón, sí. Primero Judith, sí. Y luego Lady. Perfecto, sí, me ayudas, Lidia, porque yo no estoy veo. Viendo aquí las Gracias, gracias. También, sí, lo que dijeron antes me parece bueno y es verdad duro, ¿no? Y las características que tiene el Pongo, ¿no? Un cuerpito pequeño, miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas, como que unas características bastante serias, ¿no? Una persona que también ha sufrido el golpe, ¿no? De todo este maltrato y que ya tiene que tener esta característica. Qué terrible. Judith, eso es muy importante porque evidentemente forma parte de la descripción, ¿verdad?, física del Pongo, ¿no? Que nos indica algo obviamente de su condición, ¿no? Menospreciada y reducida, ¿verdad?, casi a una cosa, ¿no? Eres gente u otra cosa, pero es interesante que sea el narrador el que lo diga, ¿no? Porque el que está diciendo eso es el narrador, no es el patrón, ¿no? El narrador dice, un hombrecito se encaminó a la hacienda de su patrón,
era pequeño, el pongo, era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas, ¿no? Entonces, es como que el narrador también, de alguna manera, ha incorporado, ¿no?, a su mirada esta percepción del pongo. Es interesante eso, ¿no? Muy bien. Y luego, el narrador, cada vez que hay un guión, eso lo sabemos, ¿no? En toda historia, cada vez que hay un guión, es que un personaje interviene. El narrador, entonces, dice: el gran señor patrón de la hacienda no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. Ya, ese es el narrador. Pero luego el narrador le da la voz al patrón, ¿verdad? Porque eres gente u otra cosa, no lo dice el narrador, lo dice el patrón. Entonces, los personajes hablan por momentos. Escuchamos por momentos la voz de los personajes cuando el narrador le cede la voz al personaje. Y entonces es el patrón el que pregunta: ¿eres gente u otra cosa? O el que dice: llévate esta inmundicia, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Hay un ¿Qué otros comentario detalles? más Sí, de alguien había Lady. pedido la palabra. Ajá. Sí. Lady. Hola, acá estoy. En lo que escuché, lo contradictorio es que justamente cuando se agrupaban para rezar, era el momento en que se supone que teníamos que elevarnos a Dios, era donde más humillaban a una persona, ¿no? Esa era la contradicción que a veces pasa. Lady, excelente ese detalle, porque tú ya incorporas acá también el elemento religioso que va a ser fundamental en toda la interpretación del texto, ¿no? ¿Esa parte dónde está? Quisiera, ¿no?, ubicarla exactamente para verlas. Justo ahí. Acá justo está. ahí. Ajá. Bueno, no, pero sí, el Ave María a la hora de rezar, pero donde dice el pongo, ¿dónde está? Cuando dice que el patrón llamó a rezar, acá está, al anochecer, página 2. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María, o sea, hay otros siervos, ¿no?, que no son el pongo, que están de alguna manera por encima en la jerarquía del pongo. Cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo, lo sacudía como a un trozo de pellejo, ¿no? Entonces vemos efectivamente esa contradicción, ¿no? El patrón los llama a rezar, pero precisamente en ese momento del rezo, ¿no?, de la oración a Dios, es cuando lo expone más con el maltrato incluso físico, ¿no? Lo martiriza. Otra vez lo expone delante de toda la servidumbre, ¿no? Lo cual refuerza esa humillación efectivamente, ¿no? Pero hay una parte que, no sé si está antes o después, donde dice que todos se pusieron a rezar, todos tenían un lugar para rezar, menos el pongo, ¿no? Dice, el pongo no tenía un lugar, ni ese lugar correspondía a nadie, ¿no? No encuentro ahora en este instante la frase, pero es también una frase bastante fuerte, ¿no? Todos tienen lugar para rezar, pero él ni siquiera tenía un lugar para rezar. Acá está, justamente, ¿no? Recemos el Padre Nuestro, dice el patrón, ¿no? El pongo se levantaba y acá está. Y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. El pongo es, entonces, también el que no tiene lugar, ¿no? El sin lugar, ¿verdad? Ni siquiera para la oración, ¿no? El excluido, podría decirse, ¿no? Así Se le es, exacto. excluía. La exclusión es otra palabra clave, exactamente, porque no tiene ni siquiera un lugar en ese universo del cuento, que es la casa hacienda del patrón, no tiene ni siquiera un lugar para rezar, ¿no? Por eso se le llama en algún momento también, un poco más arriba, huérfano de huérfanos, ¿no? Por eso digo, el último, ¿no? Sin ninguna protección, huérfano de huérfanos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras imágenes podemos resaltar en el cuento sobre esta humillación, esta Humberto ha exposición? pedido la mano. Sí, por Humberto favor. ha pedido la palabra, perdón. Humberto, te escuchamos. Humberto, ¿estás por ahí? ¿No te oímos? No te logramos oír. Te estamos viendo, pero no se te oye.
No logramos escucharte, compañero. No se logra ir, Humberto, disculpa. Quizás podrías dejarnos tu pregunta por el chat y la podemos leer por ahí, o mándanos un audio en el WhatsApp y también la remitimos por aquí a los demás. Por favor. No te oímos. A ver, le damos el pase a Jorge Luis. Gracias. César, no sé si es que, ¿cómo se puede ver el tema de que la humillación es curioso, ¿no? Pero es lo que más exacerba, al menos en mi caso, ¿no? Es que el pongo, digamos, también acentúa esa humillación arrodillándose, besando las manos del patrón, con el lenguaje que usa, ¿no? O sea, es como que él también fuera parte de su propia humillación. O sea, es ya como el escalafón más bajo el que ya no tiene ni siquiera dignidad como para rebelarse, ¿no? Jorge, gracias por ese detalle, porque efectivamente lo que vemos es que constantemente el Pongo obedece, ¿no? Todo lo que le ordenaban hacer, hacía, ¿no? Y eso entonces efectivamente podemos trabajar ahí, o bueno, mencionar el tema de la mirada, ¿no? Lo terrible en la mirada violenta, que es la mirada del patrón hacia el Pongo, es que el Pongo termina mirándose a sí mismo como lo mira el patrón. Efectivamente, Jorge, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? De alguna manera, lo terrible en la mirada de desprecio y de dominación es que la persona que recibe esa mirada termina autopercibiéndose de esa manera. Termina incorporando la mirada, ¿no?, del opresor a sí mismo, es decir, a la manera como se ve a sí mismo, ¿no? Entonces hay una suerte de autopercepción, ¿verdad?, negativa, evidentemente, pero que es fruto, ¿no?, de haber incorporado para sí mismo la mirada violenta del patrón. Así como el patrón lo mira, y lo ha mirado seguro durante años, ¿no?, el Pongo termina mirándose a sí mismo. Entonces hay una destrucción, ¿no?, de la propia identidad y de la propia valoración del Pongo, o autovaloración del Pongo, ¿no?, o autoestima, diríamos, en términos más cotidianos, ¿no? Pero efectivamente, Jorge, ese detalle es muy importante. Eso se ve en el hecho de que el Pongo obedece siempre, ¿no? Y cuando se le escucha hablar, solo se le escucha decir qué cosa en esta primera parte del cuento. Acuérdense que estamos en el orden inicial del mundo, ¿no? ¿Qué es lo único que se le escucha decir al Pongo? No podría decirlo porque no lo valgo, Victoria, eso va a venir más adelante, sí, ¿no? A ver, Humberto, quería decir, existe un momento en el que el patrón se refiere a las manos del Pongo. Humberto, que no se le podía escuchar, ha mandado su intervención. Gracias, Humberto, la leo. Existe un momento en el que el patrón se refiere a las manos del Pongo que no son nada, exacto, ¿no? Con esas manos que no son nada, aunque sea, servirán, le dice, para lavar ollas, ¿no? Que no produce o que hace algo que lo distingue y lo haga visible. Ese no ser es su marginación social, no ser, ¿no? No ser considerado como invisible en una sociedad, como insignificante en una sociedad, ¿no? En este caso en el mundo de la casa hacienda, ¿no? Muy bien, gracias, Humberto. Y Arlet, lo único que se le oye decir al Pongo en toda la primera parte del cuento es sí, papacito, sí, mamacita, es lo único que decía, ¿no? Exactamente. Soco también lo mismo, ¿no? Sí, mamacita, sí, papacito. Entonces, yo quería terminar, y eso refuerza lo que decía Jorge, pues, ¿no? Es decir, la voz en todo el estado inicial del mundo, es muy importante que el espacio, esos son elementos muy importantes en toda narración, el espacio y la voz son el espacio y la voz de quién en todo el estado inicial del mundo. Bueno, obviamente el narrador narra, es un narrador externo, el narrador no es personaje de la historia, pero todo el tiempo la voz, el narrador se la da ¿a quién? En la parte inicial del cuento. La voz de quién es la que escuchamos todo el tiempo en la parte inicial. El patrón. El patrón. Así es, Judith, Victoria, exacto, la voz del patrón, ¿verdad? Porque justamente el patrón ordena y todo el tiempo se le escucha decir, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Entonces todos los insultos y todas las, algo que también no hemos dicho, pero que es muy importante, son todas las comparaciones con animales, ¿verdad?
otra vez, ¿no? Eres gente u otra cosa y luego lo hace actuar como animal. Perro, ¿no? Ponte en cuatro patas, ladra, y luego también como vizcacha, ¿no? Vizcacha eres, alza las orejas, vizcacha, vizcacha eres, siéntate en dos patas, ¿no? Entonces hay toda una puesta en escena, ¿no? En la que el pongo es casi pues como el bufón, ¿no? El payaso que imita a distintos animales, ¿no? Y todo lo que le hacen hacer hacía, ¿no? Muy bien. Entonces, todas esas comparaciones, ¿no? Con los animales y finalmente es muy importante entonces ver aquí que la voz y el lugar nos muestran la hegemonía del patrón. Esto es muy importante, ¿no? El patrón tiene la hegemonía sobre el espacio y sobre el lenguaje, que es otro tema muy importante, ¿verdad? Por eso es la voz del patrón la que se escucha todo el tiempo, ¿no? Es una voz hegemónica, es decir, el patrón tiene el poder total, ¿no? La hegemonía sobre la voz y sobre el espacio, porque obviamente todo ocurre en su casa hacienda, por lo tanto, él es el que tiene evidentemente la autoridad sobre ese espacio y la autoridad sobre la palabra, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien quisiera decir algo más sobre ese estado inicial del mundo? Ojo, que estamos describiendo entonces cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento y cómo son las relaciones y cómo es el lenguaje y cómo es el espacio en este estado inicial del mundo? ¿Ya? Como dije hace un rato, es un mundo que no nos gusta, es un orden que es precisamente injusto, pero es un orden, o sea, quiero decir, es la manera como funciona ese mundo de la casa hacienda del patrón, ¿no? Y además el texto dice muchas veces, ¿no? Todas las tardes, ¿no? A la hora de rezar, o sea, vemos que es también algo repetitivo, ¿no? Por eso digo, así funciona ese orden, y quizá esa repetición constante, ¿no? Esa lógica de ese mundo inicial es la que explica también lo que decía Jorge, ¿no? Que el pongo ha terminado mirándose a sí mismo, así como lo mira el patrón. Y eso es lo más destructivo en la violencia, eso es propiamente la violencia, ¿no? Cuando la persona que es mirada con desprecio se termina mirando a sí misma de esa forma, ¿no? Y por eso es tan importante la manera como miramos y hablamos al otro, porque de la manera como miremos y hablemos y tratemos al otro, eso irá también construyendo la manera como el otro se mira a sí mismo. Entonces es fundamental trabajar, ¿no? Ese tema del trato cotidiano, de la manera como miramos, hablamos y tratamos al otro, porque eso va a contar muchísimo para la construcción de la identidad finalmente de ese o esa que miramos, ¿no? Entonces es un tema fundamental en la construcción de la identidad. A ver. Sí, César, Victoria pidió la palabra. Sí, por favor. Y sobre eso mismo que estás comentando, César, respecto quizás un poco a la mirada del otro y cómo también la mirada del patrón podría estructurar un poco esto, pensaba también en esta frase que dice la cocinera, de huérfano de huérfanos, también puesta con mucha pena, pero también con temor de quizás de verse de esa forma, porque al fin y al cabo no está en la misma posición del pongo, pero también hay un temor, digamos, compartido, porque forma parte de su mundo, o sea, fuera del patrón. Entonces, ese temor también que quizás es compartido, todos miran, todos se quedan allí, nadie dice nada, escuchan atentamente. Entonces, y cuando la cocinera pronuncia eso, también es demostrar un poco parte de esto, ¿no? La pena, pero el temor también de verse como el pongo y asumirse como parte de algo que es de ellos, pero al mismo tiempo. Interesante, ¿no? Es decir, que esa violencia también desestructura, ¿no? Deshace los vínculos, ¿verdad? Y es así además como el poder se impone también, ¿verdad? Deshaciendo cualquier posibilidad de asociación o de solidaridad, ¿no? Y entonces hay efectivamente toda una puesta en escena en la que la hegemonía, el poder, la voz, el lenguaje, ¿no? Están exclusivamente en el patrón y todo el resto está estructurado y organizado en función
a esa mirada del patrón, ¿no? Que hace entonces que conforme se va viendo toda la jerarquía social, se va destruyendo, ¿no? La identidad de los personajes se les va confinando al silencio, porque, como dices tú bien, ¿no? Apenas se escucha la voz temerosa de esta cocinera, al pongo, si se le escucha, solamente es para decir papacito, mamacita y punto, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto cerramos el inicio. Ya, vuelvo ahora, sí. Vuelvo a mi pregunta del inicio. O a una de las César, quería preguntas. decir un detalle. Ah, sí, Judith, sí, por favor. Fíjate que como todos los elementos de la religión, del patrón, también me parece bastante fuerte en el sentido de que justo en esos momentos son los momentos de humillación y de maltrato que se asocia a la religión, al rezo, al mismo Padre Nuestro que cuando se proclama no dice eso, ¿cierto? Es una religión que en la práctica pues no lo vive, ¿no? Y que después esta misma religión utiliza el pongo como una estrategia interesante para hacer el punto de quiebre con el patrón, ¿no? Entonces, por ahí miraba cómo ese espacio él lo ha utilizado, un momento especial que era del amo, lo ha utilizado para él, ¿no? Excelente, Judith. Y bueno, tu intervención justamente nos hace pasar al momento fundamental del cuento, porque otra vez, ¿no? Si todo siguiera así como lo hemos visto, bueno, tendríamos una descripción, un retrato, ¿no? De un mundo injusto que funciona así, pero no habría historia, ¿verdad? Otra vez, sería como, ¿no? Sandra y José que llegan a la escuela, se enamoran, se casan, no hay historia, no hay conflicto. Entonces, la pregunta por eso que apunta a lo que justamente tú acabas de decir, Judith, es ¿en qué momento? ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Tratemos de identificar la frase, el momento específico del cuento en el que ese estado que acabamos de describir con detalle comienza a alterarse. Es decir, ¿en qué momento del cuento se produce ese quiebre, ¿verdad? Que va a comenzar a alterar, ¿no? A remecer ese mundo tan ordenado, injustamente ordenado, pero ordenado y que funcionaba, como lo hemos visto, ¿no? En la parte inicial del cuento. A ver, ¿quién me puede decir en qué frase exacta del cuento, ¿no? Se inicia al menos este quiebre? Humberto. Yo, buenas noches. Sí. Yo puedo opinar. Sí, Luciano. claro. Sí. Ya, buenas noches a todos. Pienso que la frase que inicia al conflicto o trama es el momento en que el pongo pide permiso para hablar. Pide permiso para hablar, porque lo usual era que él no hablaba nada, simplemente obedecía y el patrón hacía lo que quería con él. Pero ese pongo dijo, dime su permiso para hablar, o sea, algo que no había ocurrido nunca. Entonces ahí empieza un diálogo que ya es justamente la esencia en cuenta, ¿no? Esa es mi participación. Excelente, muchas gracias. Arleta ha pedido la palabra. Sí, por favor. Sí, Lidia, era para poner más hincapié a lo que decía Judith, la hermana Judith, que la religión como opresión. Yo veía también en las expresiones como el patrón decía al pongo de ladrar, hacer como, o sea, le pide cosas que no puede, ¿no? Un ser humano no puede hacer. O sea, ahí veo también como abuso de poder. Es su patrón, pero le exige más allá de lo que uno puede hacer. Exacto, Arlet, ¿no? Eso refuerza también toda esa parte del estado inicial del mundo, toda esa comparación con todo el lenguaje de los animales, ¿no? Y eso va a empezar a cambiar, como acaba de decir, no sé si era Cipriano, no vi el nombre del compañero que Luciano. Luciano, perdón, ¿no? Sí. Luciano, efectivamente, ese momento en el que todo lo que hemos descrito, ¿no? Hasta esto de los animales que menciona Arlet, cambia o al menos empieza a transformarse, es el instante
en el que ese personaje que no tenía voz, porque la única voz, acuérdense, la tenía el patrón, la hegemonía de la voz, haz esto, haz lo otro, de repente ese que no tenía voz, ¿verdad?, pide permiso para hablar. ¿Y eso en qué frase está exactamente? ¿En qué frase exactamente del cuento está? Eso lo han dicho lo tengo acá en el chat, ¿no? Cuando el Pongo pide licencia para hablar, dice Humberto, y Victoria ha señalado la frase exacta, pero una tarde. Pero una tarde. Esa es la frase exacta, la voy a subrayar acá, y eso es lo que todos podemos subrayar. Ustedes tienen el texto, ¿no? Así que lo pueden también trabajar en su propio documento, ¿no? Pero una tarde vuelve el tema de la religión. A la hora de... Porque cada detalle, en literatura eso es muy importante, cada detalle es significativo. En la literatura, en la narración, igual que en la poesía, ¿verdad?, cada detalle del texto es significativo y quiere decir algo, ¿no? Ya hemos visto cómo el momento del rezo era el momento en el que el patrón era más violento con el Pongo, ¿no? Y la religión se usaba como un instrumento de opresión o como un momento de opresión. Sin embargo, justamente es ese momento el que el Pongo escoge para iniciar el quiebre en la historia, es decir, para hablar, para que ese que no tenía voz hable con su propia voz, ¿no? Entonces, a la hora del Ave María, ¿alguien me puede decir otro detalle importante del momento en el que él escoge para hablar? Es en la tarde, es a la hora del rezo, justamente, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otro detalle importante hay en el momento en el que él habla? A ver, alguien acá está en el chat. Cuando todos estaban allí. Exacto, Victoria, gracias, ¿no? Cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda. Entonces, vean cómo hay una inversión, ¿verdad? Es decir, como dijo alguien al comienzo, ¿no? El maltrato del Pongo, la humillación del Pongo es más fuerte porque se le expone. Constantemente es visto por los demás. Bueno, ahora el Pongo justamente va a escoger el momento en el que están todos allí para ahora él hablar, ¿no? El otro cambio, ¿no? La religión era el momento de la opresión más fuerte y el maltrato más denigrante al Pongo. El Pongo va a usar precisamente el instante del rezo para ahora invertir, ¿no?, esa situación. Esperó el momento preciso, ¿no? Muy bien, Rosa. Y también cuando le dice, quiero hablarte, ¿no? A ti quiero hablarte, ¿no? Le habla de tú a tú al patrón, ¿no es cierto? Y le dice entonces, ¿no? Quiero hablarte, sí, a ti quiero hablarte, ¿no? Es decir, se dirige directamente al patrón. Y el narrador dice, ¿no? Ese hombrecito, ¿se acuerdan? Que es obviamente un diminutivo condescendiente, ¿no? Un diminutivo despectivo, pero justamente el contraste es lo que importa. Ese hombrecito habló muy claramente, ¿no? Y justo cuando el patrón lo mira, además, con ojos densos, ¿no? Él se atreve a hablar, ¿ya? Entonces, vamos a anotarlo aquí, ¿verdad? El punto de quiebre está entonces en el momento en el que el Pongo, ¿no?, habla. Y el Pongo habla quiere decir entonces, ¿no es cierto?, que el lenguaje que era hegemonía del patrón ahora va a ser un elemento fundamental en el Pongo. El Pongo se decide a hablar. Y hablar es importante porque quiere decir que hay una suerte de igualdad que se establece en el hecho mismo de dirigir la palabra al otro. Porque entonces el otro, en el momento en el que yo le dirijo la palabra, lo convierto en mi interlocutor. Entonces, ese que era, digamos, ¿no?, un dictador de la palabra, es decir, que lo único que hacía era ordenar, ahora es alguien al que el Pongo le habla y le dice sí, ¿no? Porque además, claro, vemos la sorpresa. El patrón no oyó lo que oía, que él le dice, tú eres quien ha hablado u otro, ¿no? Que reproduce el mismo esquema, ¿se acuerdan de la primera pregunta que Ana María señalaba? ¿Eres gente u otra cosa? Ahora se reproduce eso, ¿no? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? O sea, eso demuestra hasta qué punto
estamos en pleno inicio del conflicto y del quiebre. El quiebre es tan fuerte, la alteración es tan radical, que el patrón no cree lo que oye, ¿verdad? Porque evidentemente nunca se hubiera esperado que el Pongo le hablase y le dijera directamente, ¿no? Y claro, se burla de él y dice, bueno, habla, a ver, ¿no? Si puedes, ya. Y ahora entonces viene la primera pregunta que hice sobre el narrador. El narrador, en términos estrictos, es externo hasta el final del cuento, ¿verdad? El narrador es un narrador que narra la historia desde afuera. Pero, ¿qué es lo que va a empezar a contar el Pongo a partir de ahora? A partir de ese momento en el que el Pongo decide hablar, habla para algo bien concreto, ¿no? ¿Qué es lo que de qué va a hablar el Pongo? A partir de este momento de quiebre en la historia. ¿De qué va a hablar? Sueño. De su sueño, ¿verdad? Y por lo tanto, si es que al inicio casi no escuchábamos la voz del Pongo, solo para decir sí papacito, sí mamacita, ahora la voz que más vamos a escuchar es la voz de ¿quién? El Pongo. En toda la segunda parte del cuento, la voz que más escuchamos es la voz del Pongo, porque efectivamente el Pongo va a asumir prácticamente el papel del narrador, porque obviamente es el narrador de su propio sueño. El sueño, ¿no? El mundo onírico, el sueño, al sueño solo podemos tener acceso a través de la persona que ha soñado, ¿verdad? Es algo sumamente íntimo. Entonces, al sueño del Pongo, que es como podemos tener acceso a través del propio Pongo, ¿no? Y por eso el Pongo, que era el personaje, ¿no?, más ninguneado y despreciado, va a asumir casi el rol más importante de toda historia, que es el rol de narrador, porque él es el que va a contar su propio sueño. Entonces, cambia de alguna manera, ¿no?, esa figura, digamos, del narrador. Voy a borrar para tener espacio en este mismo punto. Y lo otro que quisiera que pensemos es en el lugar. Así como el narrador de alguna manera cambia, en el sentido de que ahora es el Pongo el que va a narrar el resto de la historia, es decir, su sueño, ¿qué ocurre con el espacio? El lugar en el que acontecen los hechos, ¿cambia o no cambia? El espacio en el que ocurre lo que se va a contar a partir de ahora, de esta página 3. ¿Cuál es ahora el espacio? El cielo. Exactamente. El espacio va a ser el espacio del cielo, ¿no? Es decir, digamos, de la eternidad o del mundo, ¿no?, después de la muerte, ¿verdad? Y en ese espacio, pero digamos, al mismo tiempo, ese espacio, ese cielo y esa eternidad donde aparece el Padre Francisco y los ángeles, ¿no?, y otros personajes, al mismo tiempo, ¿dónde está ese espacio, de alguna manera? Hay un comentario de Humberto en el Sí, chat. Humberto, exactamente, Humberto. Es un espacio, ¿no?, onírico, es decir, es el espacio del sueño del Pongo. Es real en la vivencia del recuerdo de lo que él ha soñado. Entonces es interesante porque es un espacio, pero no es un espacio, digamos, como la casa hacienda del patrón, es el espacio onírico, o sea, del sueño del Pongo. Y por eso, muy bien, Humberto, un espacio subjetivo, ¿no? Y por eso a ese espacio, como es subjetivo, o sea, del sujeto del Pongo, a ese espacio solo podemos tener acceso a través del relato del Pongo, del relato de quien ha soñado. Ya, listo. Ahora, nos quedan 10 minutos y quisiera que acabemos el análisis para, obviamente, el próximo viernes podemos empezar quizá con algunos comentarios, ¿no?, finales y un pequeño diálogo sobre el cuento. Pero quisiera terminar con el análisis. No vamos a entrar a cada detalle, pero quisiera que alguien me cuente, si es posible con el micro para hacerlo más rápido, ¿qué ocurre en ese espacio del sueño del Pongo? Aparecen nuevos personajes que otra vez están ligados a la religión, que ya se dijo es un elemento importante. Está el padre, sí, perdón, sí, ¿quién pidió la palabra, Lidia, por favor? Judith. Sí. Padre San Francisco. Ajá. Algo como
como una deidad, ¿no? Como Dios. Así es, que es una representación de Dios. Y el Padre San Francisco llama a dos ángeles. Un ángel se dice que es joven, hermoso, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo es? Viejo, con las alas pesadas. Viejo, con las alas pesadas, las patas escamosas, ¿no? Entonces es un ángel, digamos, ¿no? Envejecido, débil, ¿verdad? Muy bien. Y cada ángel va a traer algo, ¿no? El ángel joven, ¿verdad? Hermoso, trae, ¿qué cosa? Trae miel. Miel. Trae un tarro con la mejor miel, ¿verdad? Y el otro ángel, ¿qué trae? Excremento. Así es, una lata con excremento, ¿verdad? Vamos a poner caca directamente, ¿ya? Para así ganamos espacio. Muy bien, entonces va a traer excremento humano, ¿ya? ¿Y qué hace? ¿Qué ordena? Porque todas son las órdenes que da el Padre San Francisco, que representa de alguna manera a Dios, ¿verdad? Y que es un elemento obviamente tomado de la religión cristiana, ¿verdad? Que por razones históricas obviamente es la religión que el patrón también predica, ¿no? Por eso la Ave María y todo lo que hemos visto. Ya, ¿qué ordena hacer el ángel? Perdón, sí. Antes de ordenar hay un detalle importante que dice que los mira profundamente. Sí. O eso después creo cuando ya están untados. Ordena que los que se unten mutuamente, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, había también otro detalle, por razones de tiempo lo voy a poner aquí, que es que los dos en el sueño, o sea, en el sueño están el pongo y el patrón, pero ¿cómo están los dos? Hay un detalle importante. Los dos están... Desnudos. Eso, Judith, es muy importante, ¿no? Los dos están desnudos uno frente al otro, y eso, otra vez, como en todo cuento, ningún detalle, o mejor dicho, todo detalle es significativo, ¿no? La desnudez tiene un sentido muy importante, ¿no? Porque entonces están de igual a igual también en el sueño. El patrón está de alguna manera despojado de su ropa, es decir, de su condición de patrón, y el pongo ya no lleva esos harapos, esas ropas viejas, ¿no es cierto? Están los dos en su condición humana. Y también dice el cuento que el Padre San Francisco podía ver el corazón de cada uno, ¿no? Veía y medía el corazón de cada uno. Muy bien, esos son también entonces detalles importantes. Para terminar, nos quedan 5 minutos. El Padre San Francisco ordena al ángel joven, ¿no? Llenar de miel al patrón. Embadurna el cuerpo, ¿no? Del patrón con miel. Y el cuerpo del pongo con excremento. ¿Y qué dice el patrón cuando va escuchando eso? ¿Alguien ha reconocido esa frase que el patrón repite constantemente mientras el pongo le está contando la historia? ¿Qué dice el patrón cuando ve que... El patrón está alegre y orgulloso, dice, así tenía que ser. Exacto, Luciano, así tenía que ser. Entonces, ¿qué ocurre? El conflicto empieza a enredarse. ¿Por qué? Porque parece ser, ¿no? El nudo se hace más complejo, porque parece ser que Dios, bueno, el Padre San Francisco, que representa, digamos, la voluntad divina, parece ser entonces que la voluntad de Dios es que el orden inicial del mundo, ¿verdad?, se mantenga incluso en la eternidad, después de la muerte. Parece, digo. Es decir, teníamos la expectativa, ¿no?, de que quizá algo se altere, algo cambie. ¿Por qué? Porque el pongo, que no hablaba, se atreve a hablar. Entonces todos los lectores, ¿no?, estamos esperando quizá pues que algo cambie, y tenemos como una decepción, que es algo también con lo que juega la literatura, ¿no?, la expectativa frustrada. Teníamos la expectativa de que algo cambie, ¿no? Ese hombrecito se atrevió a hablar, sí, yo te voy a hablar a ti, estábamos desnudos los dos, uno frente al otro, pero al final parece que toda esa expectativa de un cambio se frustra, porque al final el ángel joven
llena de miel al patrón, o sea, parece reproducirse, ¿no? Y reafirmarse, incluso en el otro mundo, y por la voluntad del Padre San Francisco, parece reafirmarse la autoridad del patrón, y parece reafirmarse la denigración del pongo, ¿no? Porque el pongo está vinculado al ángel viejo de patas escamosas y además ahora se encuentra lleno de excremento. Y por eso el patrón dice, ¿no? Así tenía que ser, así tenía que ser, ¿no? Entonces parece que se jerarquiza, ¿no? Humberto, la religiosidad es un pretexto, exacto, bueno, ahí exacto, pero parece en este momento del cuento, Humberto, que se reproduce esa misma jerarquía. Pero ¿qué ocurre en el desenlace del cuento? Nos quedan 2 minutos y ahí estamos llegando al final. ¿Qué ocurre en el desenlace del cuento? El patrón se sentía feliz porque parece que Dios está como reafirmando su poder y denigrando al pongo, incluso después de la muerte. O sea, en el otro mundo parece que se va a reproducir finalmente y que nada ha cambiado, pero no es así. El patrón le dice, bueno, ya, acabaste tu historia. ¿Y qué le dice el pongo? No, espérate, ahí no termina todo, ¿no? Y viene entonces el desenlace del cuento. ¿Y cuál sería la frase clave del desenlace del cuento? Que sí nos muestra que se produce esa inversión. ¿Qué frase es? Antes del desenlace hay una mirada profunda. Sí, la mirada que ya se señaló también, con sus ojos, ¿no? Hay una mirada profunda, ¿no? El Padre San Francisco los vuelve a mirar, ¿no? Y además, ¿qué les dice entonces? Todo lo que tenían que hacer los ángeles ya está hecho, ahora... Que se laman uno al otro. Lámanse el uno al otro por mucho tiempo, es decir, se produce la inversión y por lo tanto la, digamos, dignificación del pongo. ¿Está bien? Es decir, dignificación del pongo. Es decir, no puedo, si tuviera mi pizarra de verdad podría hacerlo, pero acá no se puede, pero si tuviéramos la pizarra, lo que haríamos es una cruz, ¿verdad? Para decir lo siguiente. El pongo está lleno de excremento, sí, pero es el patrón el que va a comer el excremento y el pongo, por más que esté lleno de excremento, va a comer la miel. Entonces se produce, ven, aquí habría que hacer la flecha, ¿no? Se produce la inversión, ¿no? Y esa inversión lo que hace es mostrar que en el fondo Dios restablece una forma de justicia, porque es el Padre San Francisco el que está diciendo eso, lámanse el uno al otro por mucho tiempo. Es decir, que de alguna manera se confirma entonces que estamos ante un nuevo estado del mundo, ¿verdad? Sí se produce esa modificación del estado inicial del mundo, aunque en un momento pareció que no se iba a producir, sí se produce, ¿no? Y obviamente ya de eso podremos hablar el próximo viernes, porque acuérdense que tenemos clase 2 viernes más, o sea que ahora nos vamos a quedar ahí porque ya son las 9 y hay que respetar el horario, pero quedémonos entonces con todos los comentarios y todas las preguntas que ustedes tengan. Relean el cuento, sobre todo el final, porque hay otro detalle que ya no hay tiempo ahora de comentar, pero vayan viéndolo, ¿no? Que es que ese lámanse uno al otro por mucho tiempo se reafirma también con la resurrección del ángel escamoso, del ángel viejo. Veamos el cuento. En ese instante, el ángel viejo rejuveneció. ¿Qué simboliza? Ya no lo vamos a discutir ahora, pero piénsenlo por favor para el próximo viernes. ¿Qué simboliza esa, casi diríamos, resurrección del ángel viejo, ¿no? Que es además el que traía el excremento en la lata. ¿Qué significa ese rejuvenecimiento, esa vuelta a la vida, ¿no? Del ángel viejo? Sus alas recuperaron su color negro y su gran fuerza. Otro elemento interesante. ¿Por qué las alas de ese ángel, que siempre las hemos tenido representadas como ángel, por lo tanto, alas blancas, son aquí negras? Detalle interesante. ¿Por qué las alas de este ángel que rejuvenece cuando al pongo se le restablece su dignidad? ¿Por qué esas alas son negras y recuperan su color negro y su gran fuerza? Otra palabra fundamental en la literatura de Arguedas, recupera su fuerza, ¿no? Y el ángel, y el Padre San Francisco, Dios, le encomienda a ese ángel que su voluntad se cumpla. Es decir, que el pongo
coma ahora la miel, ¿no? Esto tiene también resonancias entonces, ¿no? Antropológicas, culturales, quizá hay ahí alguna imagen del cóndor. ¿Por qué las alas de este ángel no son blancas como en la tradición occidental cristiana, sino negras? Y rejuvenece. Y también, ya lo conversaremos, tarea para el viernes, digamos, ¿no? Pensemos cuál es aquí todo este papel entonces de la religión, cómo se ha transformado, ¿no? A lo largo del cuento, esta religión que era instrumento de opresión por parte del patrón a un mensaje de liberación y de restablecimiento de la justicia. Cuando hablé de inversión, Judith ahí nos podrá dar más información el próximo viernes, ¿no? Es algo que también aparece en el Magnificat, ¿no? Cuando en los evangelios la Virgen, justamente María, ¿no? Recita esta oración, ¿no? Hablando de Dios como alguien que derribó de los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, ¿no? ¿Qué pasa si yo derribo de su trono al poderoso y exalto, elevo al humilde? Terminan estando en el mismo nivel, es decir, igualdad, ¿no? Entonces, pensemos esto para la próxima clase, ¿no? En contextos también tensos en el país, ¿qué significa restablecer la justicia? ¿Y hacia dónde estaría encaminado? ¿Se trata ahora de que el Pongo se convierta en el nuevo patrón y el patrón en el nuevo Pongo? ¿Hacia eso es hacia lo que quizás se dirige el cuento? ¿O más bien a esta idea de que atravesando por un periodo de restablecimiento de la justicia se camine hacia una forma de igualdad, ¿no? Como en aquello de derribar del trono al poderoso y exaltar al humilde para que al final terminen de igual a igual, ¿no? En una suerte de reconocimiento mutuo. En fin, son preguntas. La interpretación, como en todo cuento, buen cuento, está abierta, ¿verdad? Y no hay respuestas exactas, pero en torno a estas preguntas, por favor, reflexionemos, conversemos, releamos el cuento. Tenemos una semana hasta el viernes para releerlo. Tienen también el enlace de YouTube si quieren volver a escucharlo en la voz de Arguedas, ¿no? Y entonces nos vemos el próximo viernes ya para conversar. Dedicaremos unos 20 minutos, media hora a cerrar nuestra interpretación del cuento con todas estas preguntas que he dejado abiertas y sobre todo, ¿qué nos dice este cuento hoy? Ya hemos analizado la estructura, hemos entendido los movimientos narrativos del cuento, las tensiones narrativas. Eso es el análisis literario. La próxima clase entonces ya estamos en condiciones de poder decir también qué nos dice ese cuento hoy, con estas preguntas que he lanzado sobre el final del cuento. ¿Ya? Entonces, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes a las 7 y no los puedo ver porque no sé qué ha pasado con... ¿Puedes dejar de compartir la pantalla y ahí sí nos vas a ver a todos? Para tomar una foto pequeña quizás. ¿Dónde pongo? Ah, acá. Ajá. Sí, ahorita lo pongo, listo, ya. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, dejar de compartir. Pero no me sale acá, a ver. Sí, pones ahí, dejar de compartir, donde viste el acceso. Sí, pero... Ahí está. Volvimos. Sí, bueno, listo. Los que puedan prender su camarita para tomarnos una fotito de despedida de la primera sesión, que realmente ha sido bastante enriquecedora. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, falta Fran. Ahí está Fran, Arlet, ¿no te vemos? Es que tengo problemas de conexión. Bueno, a ver, ¿ahorita? A ver, Arlet, ahí está Arlet. Ya, es que se vaya la señal. Entonces, no se vaya. Listo. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.